Bueno, vos sabés que lo importante acá es conocer, además de lo que hablábamos recientemente, la posibilidad de encarar el tema que claramente nos preocupa a todos, son los jóvenes, ¿no? Entre 18 y 24 años, que están entre este limbo llamado ni estudian, ni trabajan y no sabemos qué hacer. Los papás, los abuelos, estamos todos ahí preocupados. ¿Qué pasa en esta necesidad de que claramente en esta condición que tenemos hoy en el mundo, tenemos que ser, todos son competitivos, pero bueno, tenés que estar obviamente capacitado, formado, ¿no? Y está pasando que hay una generación que está quedándose atrás, ¿no? Y eso preocupa y mucho. Hemos nosotros invitado a Fernanda Robles Lucas, licenciada en Psicología, para hablar sobre esta situación, el papel que juega la motivación, el interés que está pasando también con todo eso, ¿eh? ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es una realidad, digo, esta, sí, ¿no? Sí, es una realidad que se ve mucho. Y bueno, una posibilidad para mejorar esta situación es que los jóvenes puedan formarse en algún ámbito. El problema es que así como muchos se inscriben, después muchos dejan las carreras en las que se inscriben. Sí. Entonces termina siendo un gasto económico, una preocupación, y no como una ventaja o una solución el encontrar alguna carrera. Totalmente, bueno, eso se está viendo muchísimo. De hecho, los porcentajes de la cantidad de jóvenes que se reciben en la Universidad Provincial de Salta es bajísimo, a comparación país, estamos hablando de un 23%, o sea, y realmente cuando uno ve, cuando inician las clases cada año, son muchísimos los que están ahí, pero después, bueno, van dejando en el camino y es muy bajo ese número. Sí, y en la parte privada también el problema es que se inscriben muchos y después dejan a mitad de año o a fin de año y no se sostienen como el número de inscriptos en ninguna de las carreras. ¿Qué se hace ahí, digo, como papá, digo, como familiar? Porque ahí está la preocupación, ¿no? Volvemos de nuevo, con la situación económica del país, lo que cuesta hoy mantener un estudiante, ya sea cerca de casa con la universidad acá o fuera de ella también, las cuotas inclusive, y que en el camino dejen, y al otro año cambian y vuelven y van a otra, y al otro año, y entonces algo de nunca acabar y realmente también desalienta por ahí a la familia, ¿no? Sí, bueno, en eso la posibilidad del proceso de orientación vocacional sirve como para evitar esto de las múltiples carreras. La mayoría de las personas que consultan es por esta situación. No es que terminan quinto y empiezan un proceso, sino que ya se han inscrito en más de una carrera y no se quedan con ninguna. Entonces ya cuando los papás no saben qué hacer, pues ya están gastando mucho y están muy preocupados también por la situación de que no se decide, recién consultan. Para evitarlo, lo ideal sería consultar antes. Por supuesto, bueno, pero ¿qué está pasando en el camino, digo, en la secundaria inclusive? Ya tendrían que mínimamente tener una idea de qué es lo que quieren hacer. Sí, y falta mucho porque, bueno, también es muy compleja la situación porque se mezclan, por un lado, los intereses, los gustos, y por otro lado, la situación económica, que antes me pasaba más con los jóvenes que decían, bueno, quiero estudiar esto porque me gusta, y ahora es más como, quiero estudiar algo que me dé algún ingreso económico. Claro, bueno, el tema es que ahí, si no te gusta, terminan abandonando después, ¿no? Sí, o sea, la motivación queda abajo. Claro, entonces se complica porque no es solo el interés ahora, sino también es la situación económica y cómo hago para conjugar estas dos cosas y no terminar diciendo que voy a estudiar algo porque me va a dar dinero y después no me gusta y no lo termino. No es tan fácil así como decir, estudio esto porque me da dinero, porque uno después no lo puede sostener. Bueno, hay una realidad que es clara y que se está viendo muy marcada, y es esta que estamos hablando, que genera una gran preocupación, porque estamos diciendo que el mercado laboral cada vez es más exigente, necesita profesionales. Antes, acá 10 años atrás, tal vez era otra la realidad, un secundario, y ya estaban, digamos, en condiciones. Hoy es más difícil eso, y no están entendiéndolo los chicos. Claro, sí, y no solo profesionales como en un ámbito, sino que estemos formados en más cosas. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con esto de la orientación que ahora necesito formarme en esto de las redes, porque cuando trabajas con jóvenes ellos buscan esa conexión desde las redes. Entonces no es que tu formación de hace 10 años alcanza, siempre tenés que estar como actualizándote, se piden más especialidades, y por eso ahora la orientación ya no es psicotécnica como era antes, que se hacía un test y se veía como qué carreras eran las más acordes a tus intereses, sino que se hace una orientación en un propósito personal, como algo muy particular para que vos puedas como defenderte en este ámbito donde se busca tanto la especialización. Claro, se entiende. Bueno, es un camino complejo, digo, el que tienen hoy los jóvenes. ¿Cómo incide
esto, el celular, ¿no? Que es donde constantemente tenés información rápida, la gente está acostumbrada en sí, los jóvenes inclusive, bueno, no tienen tolerancia a la frustración, por ejemplo, bueno, todo eso también es parte de todo esto. Sí, incide mucho y bueno, y por eso lo primero que se aclara en la orientación es que es un proceso, que no es rápido, porque por ahí me mandan así como un mensajito como, ¿puedo hacer orientación en 2 sesiones? Como, o ¿cuántas veces tengo que ir? Claro. Y es como todo ya, y se les explica que no, que hay que hacer un proceso realmente para ver cómo articulamos los intereses, las capacidades, con la situación económica, con pensar a futuro en una carrera, con ver si esa carrera es viable o no. Entonces no se puede hacer en 2 días, y por ahí eso les cuesta como sostener el proceso, porque están acostumbrados a las cuestiones inmediatas. Ya, y bueno, claro. ya todos estamos acostumbrados porque todos estamos todo el tiempo. Cierto. De hecho, me imagino que hasta inclusive deben pedir sesiones virtuales, ¿no? Sí, más fácil. sí. Bueno, sí. A todo esto, lo cierto es que hay una necesidad de que estén acompañados. Los papás no saben con qué recursos utilizar, ahí está el punto, ¿no? Sí. Ahora, el tema también es el interés de los padres en este caso, pero bueno, el interés del joven de querer ser acompañado de alguna forma. Claro, sí, ahí están los papás, juegan un rol fundamental en esto de armar un proceso en el que encuentren un propósito personal. La idea en la orientación es que con los papás piensen en algo que sea viable para ellos como hijos, y que no sea solo una carrera, sino que quiero yo a futuro con mi vida, ¿sí? No solo un título, porque no es lo único que necesitamos actualmente para defendernos en el ambiente laboral. Totalmente, bueno, pasó también, en algún momento decíamos tanta gente siendo profesional y terminó haciendo otro oficio, un oficio, ¿no? Claro. No otra carrera, algún oficio y nada que ver con el título que tiene colgado en casa, ¿no? Sí, sí. Eso también pasó, pero ahora no tenemos ni una cosa ni la otra, ni el oficio ni la carrera tampoco. La carrera, sí. ¿No? Y bueno, y en la orientación no se busca específicamente una carrera, sino ver según el interés y las posibilidades, también si puede ser un oficio. Hay personas que son como muy prácticas y no les gusta sentarse a estudiar, a leer 5 años, entonces tienen opciones más cortas, de carreras cortas o carreras con más práctica que con teoría. Hay como opciones para todos, no es que si uno hace orientación va a tener que hacer una carrera de grado, que por ahí está esa idea, ¿sí? Y no, hay chicos que eligen dedicarse a algún negocio y formarse para los negocios, chicos que eligen tecnicaturas cortas y cosas prácticas, y es más viable que las terminen que elegir una carrera de grado si no te gusta sentarte a leer todos los días, horas. ¿Cómo juega aquí también la emocionalidad de las personas, ¿no? Hoy, como decíamos, bueno, la frustración es algo que los invade muchísimo, tal vez en otro tiempo no pasaba esto, ¿no? Sí, lo trabajamos mucho yo hago grupos y hago individual la orientación, y hablamos bastante de la frustración en los grupos, porque muchos cuentan esto de que empiezan una carrera, les va mal en 2 o 3 materias y ya las dejan, ¿sí? Entonces siempre también se sugiere en esos casos que se tenga en cuenta la posibilidad de la terapia en el primer año, más que nada de las carreras, o de la formación académica que sea, porque no es que porque te fue bien en el secundario y tenías buenas notas, en la facultad va a pasar lo mismo. Claro, no sostienen, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? No sostienen nada los jóvenes hoy. Sí, y hay ni un trabajo, porque de hecho también, esto es un informe a nivel nacional que se conocía, que los chicos de entre 18 y 24 años, que ya están obviamente en el campo laboral, la mayoría ya cambió como 20 veces, 20 trabajos distintos. De trabajo, claro, y así se cambia de carrera. Entonces, en los grupos se trabaja mucho esto de la tolerancia a la frustración, de que no es así que te vas a sacar 10 y en 5 años te vas a recibir, o si la carrera son 3, en 3 te recibís, sino que estos son procesos complejos que llevan otro tiempo y también un tiempo de adaptación así como personal en lo subjetivo, que es un cambio enorme, pasar por ejemplo de la vida del colegio secundario, los horarios regulados, las materias para en tal fecha, tal día, y acá se te mezcla todo, los días, las horas, te coinciden las materias. Bueno, hemos visto muchísimos casos de gente joven que trabaja y estudia, gente adulta que trabaja y estudia y termina de concretar, digo, son los menos hoy creo, ¿no? También, ¿no? En esos casos, pero claramente también el factor económico está calando en estas cuestiones, porque ya en una familia tipo, si el joven ya terminó la secundaria, además tiene que trabajar también para poder ayudar y colaborar con esa carrera de alguna manera, ¿no? Sí, eso es un gran tema.
tema. Entonces la orientación en un propósito personal, que es lo que Sí. hacemos ahora, ya no hacemos de psicotécnico de orientación vocacional, Bien. es construir algo que pueda articular mi trabajo con lo que yo estudio, y que eso a futuro me dé como otras posibilidades, pero que yo pueda combinar todo lo que puedo hacer, no solo lo que me gusta, sino también lo que hago habitualmente. Por ejemplo, gente que trabaja en el ámbito del comercio, cómo puede formarse más ahí para avanzar y no estudiar algo que no tenga nada que ver con ese trabajo y que después no sepa con qué quedarse, ¿sí? Porque Sí. hacen dos cosas distintas. Bueno, hoy las redes sociales te van invitando a un montón de cosas, ¿no? El juego online, de repente, entonces ven como que puede ser fácil otras salidas rápidas, como esto que después obviamente termina en complicaciones peores, pero todo el mercado laboral rápido, fácil, te lo venden muy bien acá en las redes y los chicos compran, entonces claro, obviamente atrapa más eso que ir a estudiar 5, 6, 7 años, ¿no? Sí, sí, está esa ilusión, entonces se trata como de buscar un equilibrio, que si no te ves estudiando 6 años, hay posibilidades de carrera de 3, pero la realidad de las redes de que mañana vas a ser exitoso y millonario no es viable, así como tampoco es viable esto de que antes se estudiaba una carrera de grado y después podías tener tu casa, tu auto, si eras, no sé, médico, abogado. Hoy no está pasando, hoy tenemos médicos, abogados que no están teniendo ingresos como para tener esas cosas. Entonces también se trabaja con eso, con que los papás no esperen que por elegir una carrera de grado después van a tener una estabilidad económica, porque hoy no es la realidad de todos los profesionales. Bueno, estamos viendo que además jóvenes adultos ya, ¿no? Pasados los 25, 28, 30, están todavía con los papás. Y están consultando también, y antes la orientación era como más para chicos de 5º año, 17, 18. También están y consultando. ahora, ¿Ha crecido la consulta? Sí, han crecido las consultas de adultos. Y lo que se trabaja es esto, un propósito personal, como, bueno, ya has estudiado esto, pero vos, ¿qué querés hacer en tu vida? ¿En qué te ves? ¿Cómo te gustaría estar de acá a 5 años? ¿Sí? Más allá de la carrera que sea, todos tenemos que tener como un propósito para poder formarnos en eso. Y es mucho más efectivo que esto de hacer un test y ver qué carrera me sale. ¿Sí? Ahora, ¿esto se agudizó después de la pandemia? Sí, hay como más incertidumbre después de la pandemia y también menos tolerancia a la frustración y más cuestiones emocionales. También muchos dejan la carrera no porque no les guste, sino porque no están como preparados para el ambiente inseguros académico. Entonces. Hay mucha inseguridad también en los jóvenes, ¿no? Uno los ve por ahí con otras herramientas que no tenemos la gente grande, ¿no? El uso de esto, digamos, y todo lo que significa hoy, distintas aplicaciones y demás, que pueden ser muy hábiles, pero no saben cómo explotarlas, pero a la vez también esta inseguridad, ¿no? De mostrarse capaz en frente a un mundo laboral. Sí, lo primero que hacemos en la orientación es esto de encontrar las competencias personales, que todos tenemos, solo que hay que identificar cuáles son. Que por ahí sienten así como yo no soy bueno para nada, buena para nada, y en realidad cuando vemos competencias personales hay muchas que se pueden usar en diferentes ámbitos de formación académica o de trabajo, solo que no las logran identificar. Por ejemplo, el deporte te da muchas competencias personales, se ve en los chicos que hacen deporte que tienen más tolerancia a la frustración, que son más resilientes, entonces cuando pueden darse cuenta que esos recursos ya los tienen, se sienten más seguros para empezar a formarse académicamente y cuando terminan el proceso tienen como otra seguridad para decir yo cuento con esto para empezar una carrera. Qué importante eso, porque la verdad que, como decimos, con esta situación compleja en la economía familiar, todos trabajan, los adultos, papá, mamá, mucho tiempo afuera, los chicos de corta edad todo el tiempo con el celular o con alguien a cargo que no está, obviamente, corrigiendo algunas cuestiones que son estas, y pasa esto también, ¿no? Sin deporte, sin algún otro tipo de actividad, entonces después llegamos a esta situación, ¿o no? Por eso lo fundamental como para prevenir estas situaciones es que hagan otras actividades, es que hagan deporte, que hagan participen de algún grupo, que se formen en alguna cuestión como por ejemplo, un taller, no sé, de arte, todo sirve después. Claro, seguramente que sí, pero también está pasando esto, dentro de la actividad de los chicos, el cambio constante de actividades, ¿no? Van pasando por un montón de actividades. ¿Está bueno eso o no? Si las pueden sostener, no, lo que no está bueno es que no sostengan nada como
2 meses. Claro. Que dicen, bueno, 2 meses fue acá, 2 meses allá. Exactamente. Es distinto si dicen, bueno, yo 3 años hice esto, 3 años hice lo otro, porque bueno, han conocido. O sea, la existencia de los papás tiene que ámbitos. estar ahí entonces, ¿no? Sí, hay o sea, que como llevar. que permanezcan por lo menos un tiempo para que entiendan y se comprometan con la causa, digamos. Claro, sí, los Está que bien. por ejemplo han hecho un taller de robótica, Sí. o algo tecnológico, pueden ver después si hay alguna posibilidad o interés en el ámbito de la tecnología o en las ingenierías, pero hay gente que dice ingeniería y nunca hizo nada de ese ámbito. Entonces todo lo que sea talleres de formación, que sean cortitos, que sean viables, por ejemplo, los fines de semana, está bueno que los hagan los adolescentes, porque todo eso te da como conocimiento de algunos ámbitos para poder pensar la carrera después. Es muy difícil pensar una formación con chicos que no han hecho nada en toda la primaria, en todo el secundario, entonces no tienen idea de qué posibilidades hay. Por supuesto. Bueno, ahora, ¿hay que esperar a terminar el 5º año para entrar a la consulta? ¿O esto ya 4º año estaría bueno empezar, digo, de alguna forma? Sí, está bueno empezar en 4º más que nada para las carreras que tienen ingreso, porque en 5º te tendrías que estar como preparando para ese ingreso. Sí, sí. Entonces, para saber para qué te querés estar preparando, está bueno empezar en 4º la orientación. Antes no, porque todavía hay como muchos cambios y todavía no saben bien como qué les gustaría. Pero desde 4º ya es una buena edad para empezar a pensar en un proceso de orientación. Y en mi caso yo hago 2 modalidades, una individual y una grupal. Por ahí los grupos son interesantes porque uno tiene gente de distintas edades y puede escuchar como experiencias distintas. No es lo mismo un chico que está en 4º que alguien que está en 5º o una persona que ya ha pasado por 2 carreras. Y en los grupos juntamos todo eso y surgen como debates muy interesantes porque están en distintas etapas. Qué bueno eso. ¿Hace cuánto que haces esto? Hace 10 años. Bien, y fue cambiando, me imagino, los 10 Sí. años. Vos tenés como un parámetro de, acá estaba como muy poca la cantidad de asistentes y hoy me imagino que debe Sí, ser cada bastante vez es más la consulta por esta situación de que cada vez más gente deja las carreras. ¿Sí? Entonces, para evitar eso está bueno empezar en 4º, 5º año y no pasar por la mala experiencia de hacer 2, 3 carreras y ya sentirte frustrado, angustiado y recién empezar la orientación. Por supuesto. ¿Alguna estadística, vamos a decir, en cuántos varones, mujeres, cuál es la situación, las edades? ¿Qué podés Sí, suelen ser más contarnos? los varones que dejan y más los varones que consultan, porque por ahí lo hablan menos al tema. Entonces de un día para el otro dicen quiero estudiar esto, se inscriben y no sabemos por qué, cómo ha llegado esa decisión. Entonces como a veces a los varones les cuesta un poquito más expresarse, están buenos estos espacios grupales para hacer una buena elección, porque esta elección de un día para el otro digo quiero estudiar tal cosa y me inscribo no es buena. Claro, o sea, si ya pasaron por 2 carreras, complicado ahí. Entonces sí o sí, la lo consulta. mejor es hacer un proceso. Sí, por ahí hay gente que no se anima por eso, no, yo tendría que haberlo hecho antes, pero no hay una Nunca edad es tarde, para hacer. Si estamos hablando de 35 años, Sí. ¿es el más grande de todos? Sí, sí, no, hay gente grande que, por ejemplo, también está formada en algo y está cansada de ese trabajo y eso, entonces se hace orientación laboral como para cambiar el foco, digamos, que quizás no sea eso lo que querés o lo que te llena, y también se puede hacer una orientación, buscar otro propósito personal y cambiar un trabajo. O sea, no es exclusivo de la formación académica. Qué importante eso, ¿eh? La verdad que es súper interesante. ¿Dónde te pueden encontrar? Mi Instagram es psicóloga.vocacional. Pueden buscarme por ahí. Y los grupos de orientación están siendo en el Coworking SLA, que está en la Belgrano y Sarmiento. Sí. Pero bueno, son solo un día en la semana, entonces lo más seguro es contactarse por el Instagram y ahí ver la posibilidad de sesiones o individuales o grupales. Bueno, bueno, me imagino que la cantidad de sesiones va a depender de la persona, claramente. Sí, sí, generalmente son, los grupos sí son de 7 encuentros, pero las sesiones individuales suelen ser 7, una por semana, a veces se extiende, a veces no, depende de cada persona, pero la idea es que sea una por semana, como para que la semana hagan actividades, piensen, tomen decisiones. Hay gente que dice, ¿lo puedo hacer una semana? No, porque la idea es que lo pienses bastante, no que sea algo rápido, así como elijo esto y listo. ¿Y los resultados finales cuáles son? Y al final se trata de encontrar un propósito personal, que la persona tenga una idea de qué quiero para mi vida a futuro.
¿sí? En mi caso, mi propósito hoy sería orientar a personas en la elección de su carrera, ¿sí? La idea es que cada persona que termine el proceso se vaya con un propósito personal. La carrera va a ser solo el instrumento, como esto voy a usar para este propósito, pero no es todo la carrera. Claro, ¿no? pero por lo menos ya van a tener el foco en algo seguro. Claro, ¿no? y teniendo un propósito se ve como posibilidades de carrera, como esta te puede servir, esta también, esta también. Esta es larga, esta es más cortita, esta es pública, esta es privada, como varias posibilidades, pero que todas posibiliten cumplir con ese propósito. ¿Sí? Y los resultados en estadísticas, digo, que es lo que pudiste encontrar en este último tiempo. Y que se están como buscando mucho las carreras cortas, muchos, primero al principio en la orientación, quieren como las carreras tradicionales y después se dan cuenta que no es la mejor opción para ellos, porque no les gusta mucho sentarse a leer, porque no tienen mucho tiempo disponible, mucha gente porque está trabajando. Entonces las carreras cortas empiezan a ser una gran posibilidad y está bueno porque hay más probabilidades de terminarlas que a las carreras largas, que es lo que está pasando en la UNSA actualmente, que no se están recibiendo. Es verdad eso, ¿eh? Bueno, ¿muchos colegas que están con este tipo de no, formación? Muy pocos. Grupal seremos 2. Individual habrá como unos, no sé, 15 colegas. Poco igual pero también. es muy poco para la demanda que hay en la provincia. No, bueno, sí. Tremendo. Bueno, gracias por venir, por la información. De nada, un gusto. Volvemos enseguida.